Hola, ¿cómo están estudiantes? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Bueno, llegamos hasta la última unidad de la materia. En esta unidad lo que vamos a tratar de aprender es sobre las organizaciones políticas estatales en la América prehispánica, ¿sí? Así que antes de pensar en cualquier otra cosa, lo que vamos a pensar es en el Estado, ¿sí? Vamos inicialmente para esta clase vamos a eh, y tratar de entender primero a qué nos estamos refiriendo como Estado, ¿sí? En arqueología ustedes van a observar que eh, regularmente, recurrentemente, cuando uno evoca ciertas imágenes del pasado, eh, infiere un tipo de organización política a partir de los objetos que nos encontramos, ¿sí? O sea, si nosotros contraponemos esta imagen de este tipo de estructuras frente a de estructuras simples, vamos a decir, frente a otro tipo de imágenes en el cual vemos grandes monumentos, construcciones de gran tamaño, con una monumentalidad marcada, lo que vamos a ver es de que empezamos a inferir el grado de organización política, ¿sí? Así como también si vemos, por ejemplo, este sitio de Tula en 54 y lo comparamos con Caral, ¿sí? En Perú, o vemos este sitio también de Atacama en Chile y lo comparamos con los complejos de pirámides de Teotihuacán en México. Sí, sin lugar a dudas, por detrás hay un bagaje teórico y hay una interpretación respecto a la organización sociopolítica, ¿sí? Bueno, ¿qué entendemos por Estado? Vamos a iniciar con la definición clásica moderna del Estado. Vamos en primer lugar a decir que el Estado es una organización política, ¿sí? Que está constituida por instituciones que son estables, instituciones burocráticas, es decir, que se dedican a la organización, al mantenimiento de las mismas instituciones y de la organización en general. Vamos a decir también que tiene un monopolio del uso de la fuerza que está aplicado sobre su territorio y sobre su propia población, ¿sí? Y por lo tanto, si hablamos de que hay una soberanía, hay también un territorio, hay límites territoriales establecidos, ¿sí? Estos serían como la síntesis más clara y más del Estado moderno. Entonces, por una parte, si lo tenemos que resumir, vamos a ver ahí cómo están en la diapo, soberanía, población y territorio. Son las tres cosas que hacen a la identificación de cualquier Estado, ¿sí? Ahora, en la arqueología generalmente se ha planteado dos formas de conceptualizar al Estado, ¿sí? De hecho, o sea, lo que compete a la arqueología y en parte también a la historia es cómo han surgido los Estados, ¿sí? Y a eso la arqueología ha optado por dos campos de modelos. Por un lado, el modelo conflictivo, coercitivo y predatorio, que se basa en que el Estado es una creación de un grupo de personas para dominar a otros, ¿sí? Así simplemente. Acá hay muchos autores, no los voy a nombrar, pero quedan ahí definidos en la diapo y también en el material de cátedra. Y por el otro lado está el modelo contractual o el modelo voluntarista, en el cual el Estado surge de un tipo de contrato social en que las personas se reúnen para organizarse y para separarse de una sociedad natural, transformarse en una sociedad civil en la cual todos van a formar parte de una organización que va a garantizar su supervivencia, ¿sí? El problema con estos, que nosotros podríamos optar por interpretar al Estado de esta forma, es de que se basa en una división de análisis que en realidad no desarrolla el concepto previamente de Estado, ¿sí? Es como que lo da por hecho. Entonces nosotros vamos a iniciar un camino inverso y por eso vamos a analizar el concepto en sí mismo, ¿sí? Para esto vamos a tener que partir, y ya vamos a ver por qué,
desde de dos posiciones filosóficas encontradas, ¿sí? Que son el idealismo y el materialismo. Ustedes saben que el, la concepción idealista parte de un conocimiento que es totalmente abstracto, hasta el punto de ser metafísico, y este es el punto de partida también para el estudio del Estado. ¿Sí? La naturaleza y la formación del Estado parten de supuestos que son totalmente construidos en las mentes de los pensadores, los productores. ¿Sí? Acá es donde vamos a encontrar muchos autores que vamos a ver ahora a continuación, pero que serían, en realidad son las esencias que tiene el hombre, esa carácter inmanente en la mente de todos los seres humanos, lo que van a generar la motorización para comprometer a los individuos en una sociedad civil. Dicho en otras palabras, estas esencias del hombre van a crear la condición del Estado, de esta organización social máxima, ¿sí? Eh, Obviamente el cambio de las esencias, esta idea de la justicia, del bien común, de la religión, de la razón universal, como decía Hegel, también justamente ese cambio en esas esencias es lo que va a generar los cambios en las formas de gobierno. Pero lo más importante es que estas corrientes van a ser la del derecho natural o del contractualista, ¿sí? Y que estos van a definir al Estado en base a esto. Entonces, el Estado va a constituirse y va a generar una idea respecto a cómo se construye desde el pensamiento inicial y luego la acción, ¿sí? Esta concepción parte desde como todo el pensamiento occidental, desde los antiguos griegos, ¿sí? Y la concepción del Estado justamente partía de concebirlo junto con el gobierno de la ciudad, ¿sí? Como la expresión de la justicia, el instrumento de poder, ¿sí? Tanto el Estado como la sociedad se habían originado simultáneamente, y el Estado luego se convierte a su vez en orden y ordenador, ¿sí? La polis griega, esta la idea de la ciudad-estado, es el resumen de armonía entre lo colectivo y lo individual. Entonces, se hacía justamente pertinente de que el bienestar estuviera en el interior, ¿sí? Entonces, la polis era justamente el lugar de organización del mundo para los griegos, y obviamente la polis tenía que ser dirigida, ¿sí? Y este orden que estaba inspirado en la justicia, en el bien, en el mantener el status quo, estaba dado por la legitimidad misma del Estado. Ese nivel se medía justamente por el medio del bien social, ¿sí? La pregunta es, ¿para quién gobernaba y para quién mantenía este orden social? ¿Sí? O sea, esto se mantenía para perpetuar las relaciones internas o con una concepción mucho más mayoritaria. ¿Sí? Platón lo que va a decir, le va a establecer que el Estado, obviamente él no habla no utiliza el término Estado, pero él habla de gobierno. Platón estableció el gobierno o Estado, entre paréntesis, desde el conocimiento de los sabios, ¿sí? Y por encima de la naturaleza, separando la sociedad natural de la sociedad civil. Y comprende justamente, las personas sabias comprenden y disciernen el bien y se muestran capacitados para establecer el papel de lo justo, ¿sí? Entonces el Estado en un sentido se aplicaba a sí mismo, porque era el camino más comprensivo del hombre hacia el bien, y a su vez constituía el objeto necesario para que todos desearan vivir en armonía. Entonces es el Estado el que evita la constante ignorancia y obviamente la ausencia de un gobierno claro, que Platón lo ponía bajo los términos de anarquías, ¿sí? El objetivo principal entonces es el sumo bien, y eso es obviamente un bucle, una tautología hermosa para los sabios, porque los que deciden el bien son ellos, entonces obviamente mantienen
las condiciones de la misma sociedad. Aristóteles lo que va a desarrollar es la teoría clásica del Estado. Repite mucho el esquema de las formas políticas que hace Platón, pero él lo va a llamar, en vez de obviamente Estado, él habla de la politeia, que es la forma buena de gobernar muchas personas, y obviamente una suerte de degeneración, una forma corrupta sería la democracia, ¿sí? Para Aristóteles, la razón principal para la que las personas se reúnen en las ciudades, en las polis, es justamente la condición y la consecuencia del Estado, que es la de vivir bien. Entonces, la justificación del gobierno se da por razones de índole natural. Los gobernantes y las clases sociales van a existir como consecuencia de las características que les son inherentes y no se pueden contradecir. Nadie puede contradecir el vivir bien, ¿sí? En estos términos. Justamente los gobernantes, así como también reproducía Platón, los gobernantes están justificados para ello. Son los únicos que son los capaces de dirigir a la sociedad de la forma más justa. ¿Por qué? Porque ellos conocen el bien. Entonces, esto es, visto desde hoy, es un concepto que está bastante subjetivo, justamente porque va a desarrollar a lo largo de todo el discurso, y esto vamos a ver lo que se convierte después como el discurso platónico. Y justamente lo que se trata después es naturalizar las condiciones existentes del momento. Esta concepción griega, no va a modificarse en gran manera por bastantes siglos, varios siglos, incluso lo que hoy, esto es la base, no tomo mucho el derecho romano, porque en realidad eso es lo que hoy se toma como para interpretar. De hecho, cuando se hace el análisis de la teoría del Estado, se lo hace desde el derecho romano. Y la forma de organización, ¿sí? Pero no hay diferencias sustanciales con el pensamiento griego. Sí hay en otros desarrollos que no nos aportan tanto en este punto de la discusión, ¿sí? Pero esto en realidad tiene una situación diferente que tiene que ver el Estado que va a surgir posterior al siglo V, después del año de la era, ¿sí? Del siglo V AD, donde el cristianismo, con el afianzamiento del cristianismo en Europa, obviamente estamos hablando si ustedes ya se han dado cuenta, estamos hablando del Estado y partimos hablando de Europa, ¿sí? Ese es uno de los problemas, y que vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Justamente porque estamos pensando el Estado como forma de organización en Europa, ¿sí? Y como esto se extrapola al resto del mundo. Las características que se fundamentaron en la antigüedad griega tienden en su mayoría a preponderar siempre la clase dominante especial, que serían la figura de los sabios, o los gobernantes, después como habla Aristóteles, pero esto está determinado, o sea, por una mejor idea del gobernante, ¿sí? De quién es el mejor gobernante. Bueno, la inferioridad como concepto clave en la constitución de los estados, desde Grecia hasta el occidente, que desde el siglo XIII se puede ver influenciada por esta tipología en las dinámicas de la iglesia cristiana, y los valores éticos y morales que antes se debían al Estado, en convencimiento de que era lo mejor para aprender la felicidad guiada por el vivir bien, en la Europa medieval sí se convierte en discursos de sumisión y de caridad, y va permitiendo que la esfera política se empiece a impregnar de una doctrina de fe que se caracteriza justamente por el continuado recurso de la providencia. O sea, hay un proceso que va a empezar a separar la política, o va a empezar a unir la política de forma muy intrínseca con la religión, ¿sí? Pero ya a un punto de que la organización va a empezar a hacer el hincapié justamente en la imagen de la providencia divina para con los gobernantes, ¿sí? Tomás de Aquino retoma algunos de los planteamientos de San Agustín y hace patente justamente la obediencia y la sumisión que hay hacia Dios, y
todas estas en direcciones donde del pueblo hacia Dios, del pueblo hacia el soberano, en tanto ministro de Dios, y del soberano hacia la iglesia como intérprete de la ley divina. ¿Sí? Ahí es donde cerramos este triángulo, entre, esta pirámide invertida, ¿sí? Donde el justificativo que va a plantear Tomás de Aquino, justamente el justificativo del Estado, es Dios. Mantener las formas de gobierno a partir de la concepción divina, del orden que trae el poder de Dios, y no cualquier Dios, sino el Dios cristiano, obviamente, ¿sí? De hecho, o sea, toda la idea de barbarie y las guerras santas justamente impulsan una idea de desorganización y anarquía justamente que está vinculada con la falta de fe, ¿sí? Para finales del siglo XV la iglesia en su totalidad ya empieza a encontrarse sin fuerza, y esto generalmente, obviamente, es porque hay una pretensión de cristianizar al gobierno terrenal, ¿sí? Y esto va a empezar a generar una serie de movimientos, ¿sí? de cambio social. Entonces la nobleza, el clero y las ciudades van a empezar a verse desplazadas del poder en manos de grupos de tradición no feudal, ¿sí? Acá es donde el humanismo renacentista va a cobrar relevancia, y todo va a ser posible en base a la secularización de la filosofía política. Como lo acabamos de ver con Tomás de Aquino y bueno, con San Agustín también, la filosofía política pasaba por la concepción de las Sagradas Escrituras. Ahora, la política de vuelta va a volver a la ciudadanía, y el soberano va a ser la fuente del poder. En otras palabras, el Estado o la forma de organización estatal va a caer en manos terrenales, en las del soberano, ¿sí? Acá es donde los trabajos de Nicolás Maquiavelo, que es el que va a acuñar el término de Estado, el que lo va a usar, va a hacer un análisis de la sociedad y va a considerar al Estado como una institución que es humana, fíjense, ya no es una proyección de la organización del mundo divina, y va a dejar de lado esta parte metafísica, la religiosa, ¿sí? Lo que va a decir Maquiavelo es que tiene que ver con una doctrina política práctica. Obviamente, Maquiavelo es un consejero de los principados italianos, entonces él lo que va a hacer es hablarle a estos principados que están cada vez metiéndose más en política y en un contexto en el cual el comercio mercantil está empujando y está adquiriendo cada vez más riquezas en comparación al clero, ¿no? a la política clerical que pierde cada vez más lugar, sobre todo en la parte económica. Él entiende la virtud como la capacidad para llevar a cabo estrategias dirigidas a la obtención y la conservación del poder político, ¿no? De ahí es donde viene la frase clásica de él respecto de la permanencia y del poder, ¿no? Y del cuidado del poder. Este es el supremo fin que justifica todos los medios. Conservar el poder es lo que justifica los medios, ¿sí? Ahora, Maquiavelo va a utilizar, como les dije, el término de Estado para denominar al gobierno civil, y él va a decir todos los estados, las dominaciones que se ejercieron y ejercen imperios sobre los hombres fueron y son repúblicas o principados, que en realidad es la forma de organización que él conoce, ¿sí? Que es la que en realidad que él más que conoce, que él está experimentando, ¿sí? Entonces, para Maquiavelo, los tipos de gobierno solo pueden ser de dos clases: principados o repúblicas, es decir, príncipes apoyados por poderes clericales y por valores feudales, y repúblicas donde surgen de una situación de participación, si se quiere, más popular a través de diferentes tipos de instituciones, ¿sí? La diferencia entre los dos va a ser el orden cuantitativo, lo que va a consistir, en cuanto al principado, el poder de un solo individuo, y en el otro las aristocracias, que la república van a dar forma a las democracias, y que son ahí es donde varios son los sujetos que detentan el poder, ¿sí? Bueno,
Avanzando hacia el siglo XVII, donde el mercantilismo y la protoindustrialización ya son moneda corriente y contribuyen ya a las nuevas relaciones de producción, que podemos empezar a hablar de un capitalismo incipiente, todo el peso económico de Europa se va a depositar en el Mediterráneo y este saber renacentista va a empezar a ser sustituido por lo que se van a conocer como las filosofías de la modernidad, que van a hablar de una secularización de la filosofía política. En este sentido, la utilización de la razón para promover el pensamiento político que se dirija como el mejor y el indispensable, ¿sí? Acá es donde Hobbes va a sentar las bases de la democracia moderna y él se encarga de incluir al hombre en la manifestación y en la creación del Estado. De hecho, pone de manifiesto que para al orden social a partir de un fundamento biológico que es el de mantenerse con vida. Sí, o sea, Hobbes lo que dice, o sea, todos queremos sobrevivir. Y para eso utiliza la metáfora del Leviatán. El Leviatán era un ser mítico, era un superhombre artificial y que era construido por muchas personas, por una gran masa de personas, y encargaban en él la garantía de la paz y la desaparición del miedo, ¿no? Este miedo es el característico del Estado iluminista y justamente lo que va a considerar es que el individuo se encuentra mayormente en un estado de naturaleza y eso lo mantiene en actos de violencia continua, ¿sí? Lo que decía Thomas Hobbes es, quedó acuñada una frase, homo homnis lupus, el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? Las personas guardamos dentro nuestra propia contradicción, nuestra propia violencia y tendemos a autodestruirnos por naturaleza. Esto es lo que nos dice Hobbes con una visión bastante pesimista de la humanidad, ¿sí? Pero él entonces dice, tenemos que depositar en algo por encima de nosotros para que nos garantice la paz y la supervivencia. De este modo, el estado de la naturaleza obviamente es prepolítico, preestatal, y esto también coincide mucho con la visión del resto del mundo, ¿no? O sea, fíjense, si nosotros estamos en un estado y ese es lo considerado lo político y lo estatal y donde el individuo se cuida a sí mismo, imagínense considerar todas las otras sociedades. Entonces, el estado primigenio preestatal es el estado de guerra contra todo. Entonces, dice Hobbes, donde no hay poder común, la ley no existe, donde no hay ley, no hay justicia. Entonces, si la ley supone justicia, entonces esta a su vez otorga derechos, pero el único derecho que se presenta es el derecho natural que puede vincularse justamente con el instinto de conservación. Pese a que el estado de naturaleza proyecta individuos en guerra permanente, la razón que por naturaleza lo inclina a dejar atrás ese estado y lo determina a pactar entre ellos. Eso es lo que nos dice Hobbes, ¿sí? Entonces, este pacto no es otra cosa que ceder el derecho del uso de la fuerza propia a un poder que es soberano, que de hecho entregamos, y con esto vuelvo a lo primero a lo primero que les dije cuando iniciábamos la clase, entregábamos el uso de la fuerza, el derecho al uso de la fuerza a un poder que es soberano, que es un poder supremo, que está por encima de todas las personas. Esto es una metáfora. El Leviatán es el Estado civil y justamente tiene la génesis aquí precisamente y basta justamente con eso, ¿no? Que nos entregásemos a esta idea del Estado civil. Ahora, los argumentos de Hobbes para legitimar el Estado y darle el poder tiene que ver con las premisas justamente de que el ser humano es egoísta y competitivo y que todos aspiramos a una vida más segura. De ahí es justamente que estos son los postulados que están rescatados y mejor tenidos en cuenta para promulgar la individualidad por parte de las teorías liberales, ¿sí? Esta es la base del pensamiento liberal, ¿sí? Posteriormente, casi contemporáneamente a Hobbes, teníamos a John Locke. Él define, contrariamente a Hobbes, él tiene una idea de la ley natural justamente como una voluntad divina y que se relaciona con los derechos que son inherentes a la condición humana. Para él, la propiedad
constituye, o sea, la propiedad de los individuos constituye el derecho natural e individual y se va convirtiendo en propiedad privada a medida que esto constituye al desarrollo de la sociedad moderna, que es el Estado, ¿sí? Para él, el Estado primigenio no estaba dominado por la violencia, a diferencia de Hobbes, sino que todo lo contrario era el respeto de la ley natural y la ayuda mutua, que era lo relevante, ¿sí? Pero el Estado de naturaleza individual al Estado civil, él dice de que tuvo que darse justamente por situaciones en las cuales el Estado de los grupos, las comunidades, y es la que más se apoya de las dos causas. La primera por ahí no es tan, es como más difusa, pero la segunda es que el parte que hay un crecimiento de población que hace que la tierra se escasee, y eso supuso límites entre las propiedades y acuerdo entre las comunidades de personas, y cada una después entregó sus derechos naturalmente a manos de la comunidad más grande para que los protegiera, y esto fue dando paso a un mejor cuidado. Entonces estos derechos naturales son manifiestos en la vida, en la libertad, en la propiedad. Y esto es lo que legitima de ahora adelante el gobierno, quedando los individuos como súbditos que acatan la voluntad de la mayoría, que no son otra cosa que las leyes, ¿sí? Estas ideas de Locke, también respecto del Estado, van a ser pulidas y van a ser quizá una de las influencias más grandes que tiene el iluminismo en la teoría del Estado, con los trabajos los escritos de Rousseau, ¿sí? De Jean-Jacques Rousseau, que él, bueno, en todo, no tengo que justificarles, no tengo que explicarles mucho respecto de la Revolución Francesa, pero Rousseau va a ser uno de los partícipes teóricos, intelectuales, académicos de la Revolución Francesa, y él justamente lo que va a promulgar es la constitución de un Estado, ¿sí? Es la constitución de un Estado que sea el garante del orden interno y que está formado por ciudadanos. Obviamente que esto va en contra de los regímenes monárquicos de raíz feudal, justamente que se alzaban contra toda la, la desigualdad social, ¿sí? Rousseau plantea que en principio el hombre siempre es igual, libre y virtuoso, y que los hombres se ven enfrentados por la posesión de la propiedad. Entonces, la vida en sociedad se carga con restricciones y manifiesta que justamente el origen de esta propiedad está determinado por el trabajo, el cual es la actividad individual que provee beneficios, y así el hombre los convierte en propios. La desigualdad se marca desde entonces, en donde ricos y pobres entran en estado de guerra, y la salida y la superación de estos solo se puede garantizar en la medida en que el derecho natural es cambiado por otras máximas que favorezcan al hombre. Esto es el surgimiento de la sociedad y las leyes, ¿sí? Y esta sociedad supone la instauración de un contrato social. El contrato social supone abandonar la vida natural incierta, precaria, dependiente de la fuerza individual, y una vez más creada y garantizada por un derecho que sea mutuo entre las personas. El Estado, en este caso, es la fuerza invisible y protectora, es el individuo el que debe consagrarse al Estado, y este lo va a proteger continuamente, justamente a través de este contrato social. No es otra cosa que las bases de lo que ya promulgaba Thomas Hobbes, ¿no? En el acto de relegar la soberanía individual hacia un poder soberano, ¿sí? La trampa justamente del contrato social de Rousseau es que está en que justamente la asociación colectiva es una ventaja para sujetos de semejantes condiciones. Entonces, también esto obtienen gratuitamente el deber de someterse al poder soberano, ¿sí? Al poder supremo. Para finales ya del periodo de la modernidad, llegando al siglo XIX, encontramos a uno de los filósofos más importantes del siglo XIX, como fue Hegel. Hegel lo que va a plantear es que el Estado es
la forma más acabada de la organización humana, ¿sí? Él sienta justamente que el Estado es el universo de la razón, ¿sí? Dice Hegel, y se constituye para proporcionar la armonía entre el individuo y la sociedad, y asegura la libertad, las voluntades particulares y las voluntades sociales. La moralidad y la ley de la razón justamente toman conciencia en sí y se transforman en la sustancia social que es el Estado, ¿sí? Obviamente que acá estamos hablando que es el Estado, es el universo de la razón, el Estado europeo del siglo XIX, ¿sí? Todo lo que esto está por fuera realmente constituye de vuelta la imagen de la carencia de razón. De ahí esto también constituye el pensamiento moderno, eurocéntrico más acabado, ¿sí? Las ideas que propone Hegel para la conformación del Estado en su máxima expresión es que es el reflejo inspirado del proyecto ilustrado y racionalista moderno europeo, ¿sí? Hegel eleva tanto el poder de la conciencia de los individuos que tienden a transformarse que llega a la idea de la racionalidad ideal, ¿no? Entonces de ahí es donde se conoce la frase de lo que es racional es real, ¿no? Lo que está orientado por la razón es lo real y lo que es real es racional, ¿no? Un círculo, y justamente eso es bastante complicado, justamente porque la razón piensa la realidad bajo condiciones que deben limitarse al hacer material, ¿sí? Entonces lo material se sustenta en el mismo sentido que la razón, debe manifestarse como tal. Entonces, fíjense con estas ideologías de genocidio, ¿no? Por ejemplo, la de los nazis, que justamente hicieron realidad una utopía que para ellos era totalmente racional, ¿sí? Entonces, esto, fíjense si nos sirve para las campañas del desierto del siglo XIX en Argentina o el terrorismo de Estado en el siglo XX. También de nuestro país, ¿no? Pero esta idea del Estado absoluto van a ser eh, las claves para entender el Estado y como forma más acabada, ¿sí? Y también como el pináculo de desarrollo de las sociedades. Bien, el Estado desde el materialismo solo tiene un representante claro en filosofía, todos los demás han sido como un poco dando vueltas en torno a la idea, que fue el pensador Karl Marx, ¿sí? Marx, así igual como otros filósofos, ha sido uno de los más influyentes en cuanto al pensamiento contemporáneo, y también carga el hecho de oponerse a prácticamente casi todas estas propuestas del Estado, en la teoría del Estado desde el idealismo, ¿sí? Entre sus propuestas, lo que se ha llamado el materialismo histórico acomete justamente el estudio de la sociedad en términos materialistas y no idealistas, porque el pensamiento y la voluntad, dice Marx, son productos de la experiencia previa. Así, la vida misma del hombre es un caminar que se encuentra mediado por la producción de la vida y las necesidades reales. Acá es donde invertimos las concepciones de la realidad, ¿sí? En el análisis histórico materialista que propone Marx, la historia estaba dirigida desde la abstracción, ¿sí? Que estaba dirigida desde la abstracción de la razón. Marx la invierte y la redimensiona sobre la base de la economía política, y él analiza los diferentes estados de la sociedad civil respecto a los medios y a los modos en cómo se produce las condiciones de existencia de la sociedad. Entonces, el sujeto, el ciudadano ideal y razonable, se va a enfrentar a un sujeto, a un individuo que está desposeído, enajenado, hambriento, que es el proletariado, junto al individuo que posee el poder, que no está enajenado y que está bien comido, que son las burguesías, ¿sí? A diferencia de lo que hace Hegel, lo que Marx asume respecto al Estado no es como una finalidad y como la idea más acabada de la razón, sino él lo que va a hacer hincapié es en el contenido, que es la propiedad privada. Entonces, la figura del Estado se va a representar solo los intereses de una clase que se manifiesta dominante, en tanto es la propietaria de los medios de producción. En cambio,
si se sigue la idea de Hegel, el Estado entraría en una abstracción de la realidad, donde los hombres solo pueden sacralizar el Estado en pro de la razón, sin que se den cuenta siquiera cómo o se dan continuidad a, por ejemplo, situaciones de desigualdad social, ¿sí? Entonces, él invierte, hace la inversión dialéctica hegeliana y lo hace en lugar de hablar de este sujeto ideal que dice Hegel, que es el Estado, y él lo modifica por un sujeto real que es la sociedad civil o la sociedad burguesa también llamada, ¿sí? Él lo que va a tener de transformo justamente es la libertad política que el Estado asegura y promete, este supuesto libertario donde que funciona de manera inversa en la medida que la burguesía y sus intereses lo hacen parecer como una verdadera libertad colectiva, ¿sí? Entonces, de la mano de las ideas liberales y el discurso sobre la propiedad individual, el individuo promedio, el individuo muchas veces asalariado, solo puede imaginar la idea de la libertad en su pensamiento. Y esto solo se constata desde el estudio de la economía política de la sociedad civil, ¿sí? No de una forma idealista, sino a partir de las condiciones, el contenido histórico y material de las fuerzas, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que hace Marx, invierte y dice, el Estado no es una de las formas acabadas, solo es un tipo de organización y que él llama sociedad civil, ¿sí? Bueno, con estos más o menos hemos hecho un recorrido en cuanto a las definiciones clásicas del Estado. Fíjense, ahí pongo una serie de muy escueta y breve de definiciones, y acá es donde vemos claramente el corte, acá si ven el mouse, de lo que serían las posiciones idealistas y cómo éstas se reflejan después en la arqueología y las materialistas, ¿sí? Desde Cicerón, que planteaba que era una multitud de hombres ligados por comunidades de derecho y de la utilidad para un bienestar común. San Agustín, reunión de hombres dotadas de razón, enlazados en virtud de la común participación. Kant es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas, la figura de la ley para imponer el orden, ¿sí? Como Hobbes, una institución cuyos pactos son asumidos por todos, el objeto de que pueda utilizarse la fortaleza y los medios de la comunidad como se juzgue oportuno para asegurar la paz y la defensa común, ¿sí? Hegel, el Estado es la conciencia del pueblo, el Estado es la realidad de la idea ética, es el espíritu ético en cuanto a voluntad patente, ¿sí? Grocio como la asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común, ¿sí? Donde vemos esta idea de la soberanía, de la instauración de un derecho y de la pérdida el uso de la fuerza, ¿sí? Y la monopolización por parte de las instituciones estatales. Y por otro lado, las definiciones como Marx, en donde el Estado no es el reino de la razón, es un reino de la fuerza, no es el reino del bien común, sino del interés parcial, no tiene que ver con el bienestar de todos, sino con los que detentan el poder, no es la salida del estado de naturaleza, sino es la condición del estado de naturaleza bajo otra forma. La salida del estado de naturaleza coincidiría con el fin del Estado, dice Marx, justamente de acá es donde viene la idea de la tendencia a considerar al Estado como una dictadura y a calificarlo realmente sobre el poder de quien gobierna y no sobre el cómo, ¿sí? Bueno, con esto llegamos a esta parte. Ahora posteriormente vamos a ver cómo se manejó este concepto de Estado en la arqueología a partir del punto de la arqueología y el Estado. Muy bien, nos vemos en la próxima clase.